grupo número 7 y les vamos a presentar la música a través del tiempo. Me presento, yo soy Renata Gallegos. Soy Shannon Lee. Yo, Alex Ortega. ¿De qué carrera? Bueno, vengo de la carrera de diseño industrial. Yo soy de intercambio aquí y soy de China, pues yo estudio filología hispánica. Yo soy de la carrera de ingeniería en mecatrónica. Para empezar, ¿por qué elegimos este tema? Elegimos el bolero y el danzón, ya que aunque provienen de Cuba, ambos géneros se desarrollaron muchísimo en México y tienen en común un patrón rítmico llamado chisquillo, que es muy especial, y lo que le da ese ritmo tan contagioso. Pues analizamos y estudiamos esto y aprendimos que pues ambos géneros pues se desarrollan en el Caribe y pues podemos ver cómo la música surge de mezclas culturales de Europa, África y América, y cómo en México se convierten en parte de nuestra identidad y de memoria colectiva. Y este es el compás que comparten los dos géneros, es como... Es pues un ritmo muy marcativo, y puedo mostrar un ejemplo de danzón número 2. Es un danzón muy famoso y de eso ya pueden sentir este ritmo. Bueno, son más o menos así. Y ahora, nuestra compañera que no está aquí hoy va a presentar la historia y el origen de los dos géneros en forma de videos. Hola, soy Maggie y voy a presentar la parte de historia y origen del bolero y del danzón. Empezando por el bolero, aunque el nombre viene de una danza española, el bolero moderno se formó en Cuba durante el siglo XIX. El primer bolero reconocido por los estudiosos es Tristezas, que es atribuido al trovador José Pepe Sánchez en la década de 1880. El bolero cubano se distingue por su ritmo pausado y sus letras reflexivas sobre el amor y la nostalgia. Con el tiempo, el bolero viajó a México, donde se integró al cine, la radio y al repertorio popular. En muchos casos, este se volvió parte de la banda sonora, de la vida cotidiana y de los grandes intérpretes del siglo XX. Por eso, hoy, tanto Cuba como México comparten la tradición del bolero. Ahora, el danzón. El danzón nace también en Cuba, pero con raíces en la contradanza y la habanera. Miguel Faelde estrenó en 1879 la obra Las alturas de Simpson, que es considerada el primer danzón documentado. El danzón fue pensado para el baile social. Tiene un pulso elegante y una coreografía de pareja que marcó su identidad. En México, el danzón se hizo popular especialmente en la región de Veracruz, donde las orquestas locales lo adaptaron y lo convirtieron en una tradición de fiesta y salón. En la música contemporánea, compositores mexicanos como Arturo Márquez han retomado el danzón para orquesta, por ejemplo, su danzón número 2, lo que demuestra la vitalidad y la capacidad de reinvención del género. Bueno, en resumen, bolero y danzón nacen en contextos cubanos del siglo XIX, pero por caminos diferentes llegan a México y se transforman. Cada género conserva rasgos originarios y al mismo tiempo se adaptan a la realidad mexicana. Bueno, con esto entrego mi parte de la ponencia. Muchas gracias. Bueno, y ahora voy a hablar sobre la llegada y el desarrollo específicamente en México del danzón y el bolero. Bueno, primero hablemos de la trayectoria de estos géneros. A finales del siglo XIX, la música cubana llegó a través de los puertos, primero a la península de Yucatán y luego a Veracruz y finalmente a otros estados de México. Este recorrido permitió que ambos géneros encontraran un terreno fértil para adaptarse a la cultura local. Pues en el caso del danzón, en sus primeras décadas
se relacionó sobre todo con las élites y comunidades de inmigrantes, presentándose en teatros y bailes de sociedad. Sin embargo, en los años 20 llegó a los salones urbanos y a pesar de las críticas por su carácter íntimo y sensual, rápidamente se arraigó entre los sectores populares. Un hito importante fue la apertura de la Salón México en 1920, que se convirtió en un centro emblemático del danzón junto con otros salones. Instrumentalmente, el danzón también cambió al llegar a México. Mientras en Cuba se tocaba con la charanga, es decir, con flauta, violines, piano, contrabajo, güiro, timbales, etc. Y pues cuando llega a México se formaron orquesta danzonera mexicana, es decir, se añaden más instrumentos como saxofones, incluidos alto, tenor, barítono, trompetas, trombones, clarinete, flauta, piano, bajo, percusión, etc. Esto le dio al danzón un sonido más brillante y robusto, adecuado para los grandes salones urbanos y para acompañar el baile, como se muestra en esta pintura. Ahora pasemos al bolero. Este género también llegó desde Cuba y se estableció primero en Yucatán. Allí surgieron los primeros intérpretes mexicanos como Guti Cárdenas, quien grabó Presentimiento, considerado la primera bolero, pues la primera canción de bolero mexicano. El impulso más importante vino de Agustín Lara, es él, que en 1928 compuso Imposible, consolidando la estructura del bolero, que contiene 32 compases. Las primeras 16 son en tonalidad menores y los otros son de la tonalidad mayores. Y con un pequeño pasaje instrumental entre ellas. Con esto, el bolero dejó de ser solo un ritmo importado y se convirtió en un género definido y local de México. La instrumentación del bolero también evolucionó. Comenzó con tríos de guitarras y percusión sencilla como maracas y bongos, y luego sumaron las congas, después las orquestas de música tropical, y en los años 40 y 50 llegaron las big bands, que hacía que la música fuera más bailable. Incluso se intentaron adaptaciones sinfónicas. En cuanto a la temática, el bolero se centró en el amor y desamor, con un lenguaje poético y sentimental. Se difundió en salones, cabarets, disco y radio. Y durante la época de oro del cine mexicano, surgió el bolero ranchero, o sea, el bolero mariachi, consolidando el bolero dentro de la identidad mexicana. Y otra canción muy popular es Bésame Mucho, seguro que muchos lo saben, compuesto por Consuelo Velázquez en 1941, lo que ejemplifica su universalización, ya que se tradujo a más de 20 idiomas y se convirtió en un clásico mundial. A partir de los años 50, la producción de boleros disminuyó y en los 60 se vivió la llamada época negra, debido a la competencia de géneros como la salsa, el merengue o la bachata. Sin embargo, la interpretación y difusión nunca cesaron, y grupos como Los Panchos alcanzaron su máximo esplendor. Y más tarde, en los años 70 y 90, el bolero se transformó gradualmente en balada pop,
con artistas como Luis Miguel y Armando Manzanero, manteniendo la esencia emocional del género, pero adaptándola a nuevos tiempos. Muchas gracias. Y en resumen, pues tanto el danzón como el bolero muestran cómo la música puede viajar, transformarse y arraigarse en un nuevo contexto cultural. Bueno, ahora yo les voy a comentar sobre los factores que influyeron en los géneros. En el aspecto social, el bolero se volvió la música de las ciudades mexicanas en los años 20 y 30. Conectó fuertemente con la clase media urbana porque sus letras hablaban sobre amor, desamor y sentimientos, lo que lo hacía más cercano a la vida cotidiana. El desarrollo del cine y la radio permitió que sus intérpretes se convirtieran en estrellas, logrando que el bolero llegara a todos los rincones del país. El danzón, por su parte, fue adoptado principalmente por las clases trabajadoras y mestizas en lugares como Veracruz y la Ciudad de México. Los salones de baile eran espacios de encuentro comunitario donde se mezclaban distintos grupos sociales. Además, el danzón transmitía elegancia, convirtiéndolo en un símbolo de convivencia. Luego, en cuanto a los factores económicos, ambos géneros formaron parte de una creciente industria cultural. El bolero se benefició del auge del cine sonoro y la radio en los años 30, lo que impulsó a compositores e intérpretes como Agustín Lara a comercializar discos y partituras. El danzón, aunque menos mediático, se sostuvo de la orquesta en los salones de baile, que generaban empleo para los músicos y daban espectáculos a un precio accesible, volviéndolo parte de la economía del entretenimiento popular. Y bueno, finalmente los factores regionales fueron clave para la localización de estos géneros en México. El bolero se consolidó en la Ciudad de México, donde de ahí se proyectó a todo el país y a toda América Latina. El danzón, en cambio, tuvo mayor fuerza en Veracruz debido a su conexión directa con la tradición caribeña y a su cercanía geográfica con Cuba, aunque más tarde llegó a la Ciudad de México, volviendo famosos sus salones de baile, donde también las orquestas interpretaban este género. El bolero y el danzón en la actualidad. Hoy tanto como el bolero y el danzón siguen vivos, pero ya no tanto como antes. El bolero, por ejemplo, lo han renovado artistas como Natalia Lafourcade o Mon Laferte, mezclándolo con jazz, pop o hasta rock. El danzón, aunque sigue presente en salones de baile tradicionales, también se fusiona con salsa, jazz y música moderna. Eso nos demuestra que estos géneros no están atrapados en el pasado, se reinventaron y dialogan con nuevas generaciones y mantienen su relevancia cultural. Y bueno, pues la conclusión es que el bolero y el danzón son ejemplos de cómo la música no es estática. Nacen en contextos concretos, viajan, se mezclan y se resignifican. En México, ambas formas encontraron espacios propios: el bolero en la industria y la vida urbana y el danzón en los salones y tradiciones veracruzanas, lo que demuestra la flexibilidad de la creación musical y su papel en la construcción de identidades culturales. Y para nuestra reflexión, analizar estos géneros nos enseña que la música nunca es estática. Nace en un lugar, en un tiempo, pero viaja, cambia y se adapta. En México, el bolero y el danzón se transformaron en parte de nuestra identidad cultural. No es que hayan perdido su esencia, al contrario, se enriquecieron. Muchas gracias.